Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar de la resistencia al corte en las piezas de hormigón pretensado. Es decir, vamos a ver cómo o en qué medida el hormigón pretensado o la aplicación, digamos, de un esfuerzo de pretensado modifica la resistencia al esfuerzo de corte respecto de lo que ocurre en una viga de hormigón armado. ¿Mm? Bien, entonces, vamos a, en principio, establecer una viga simplemente apoyada. Le vamos a aplicar un esfuerzo de pretensado longitudinal y en ese caso tenemos en la zona de apoyo una tensión normal según el eje horizontal, según el eje X, que la vamos a llamar sigma X, que es la que provoca el pretensado, y una tensión tangencial tau, que es la que provoca el esfuerzo de corte, que tenemos ahí en la zona de apoyo. La tensión vertical o tensión normal en el sentido del eje Y, sigma Y, es cero. Y digamos que la misma viga son solamente con hormigón armado, o sea, sin el esfuerzo de pretensado. En ese caso, además, la tensión normal, sigma X, sería igual a cero. O sea que ahí tenemos nada más que tau, tensión de corte tau, en el caso de hormigón armado. Bueno, ¿cómo las vamos a comparar? Vamos a usar una herramienta que ustedes ya conocen de materias anteriores, que es el círculo de Mohr. Entonces, si planteamos el círculo de Mohr para una viga o para la viga de hormigón armado, la única tensión que tenemos es tau, tensión de corte. Por lo tanto, dibujamos el círculo de Mohr, que resulta centrado respecto del origen, y verificamos que tenemos una tensión sigma 1, ojo, acá dice sigma X, esto es un error del dibujo, sigma 1 de tracción, acá en este dibujo la tracción está tomada como positiva, sigma X, perdón, sigma 1, tensión de tracción, y sigma 2 de compresión, que son iguales, todas tienen el mismo signo, y son aparte iguales a tau, o sea, acá todas las tensiones son iguales. Estos son los elementos aislados con los diferentes diagramas. Acá tenemos en este caso, evidentemente sigma X y sigma Y es igual a 0, solo tenemos tau. Y las tensiones principales aparecen, digamos, uniendo las intersecciones del círculo con el eje X y con el eje de la Y, aparecen las inclinaciones de las fisuras, que son de 45 grados en este caso. Aislando un elemento a 45 grados, tenemos tensiones principales sigma 1 de tracción y sigma 2 de compresión, que son todas iguales a tau. Este es el caso entonces de hormigón armado. ¿Qué pasa en hormigón pretensado? En hormigón pretensado tengo una tensión de compresión sigma X. Entonces el círculo de Mohr lo construyo partiendo del origen, llevo el valor de sigma X y desde aquí levanto el valor de tau. Fíjense que ahora el círculo de Mohr aparece desplazado hacia el lado de las compresiones, en este caso de las tensiones negativas, y vemos que aparece una tensión sigma 1, tensión principal de tracción, que es esta que está aquí, y una tensión principal de compresión sigma 2 que va desde el origen hasta este borde del círculo. Y las direcciones principales que aparecen son estas que están aquí. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de esto? En primer lugar, que esta tensión principal de tracción sigma 1 es menor que la que tenemos o que la que teníamos en el caso de la viga de hormigón armado. Mientras que la tensión principal de compresión es bastante mayor. Y por otro lado, la inclinación de las fisuras es menor que 45 grados. Pero digamos que lo más importante de esto, ¿qué es? Que cuando yo aplico un pretensado longitudinal, reduzco las tensiones principales de tracción. Por lo tanto, digamos que voy a mejorar la resistencia al corte por este motivo, justamente porque las tensiones principales de tracción que voy a obtener son más chicas. Ahora, si miramos el círculo, vamos a ver que nunca van a ser nulas tampoco, pero van a ser considerablemente más chicas. Pero por otro lado, bueno, estoy aumentando las tensiones principales de compresión. Y conjuntamente con eso disminuyo
la inclinación de las bielas comprimidas. Y este efecto, digamos que es mayor en la medida que es mayor el grado de pretensado. Cuanto más grande es la fuerza de pretensado, estos efectos son más acusados, más importantes. Bueno, la inclinación de los cables, cuando trabajo con vainas curvas o con una disposición de cables quebrada, me introduce un efecto también favorable porque la componente vertical del esfuerzo de pretensado va hacia abajo y se opone a la reacción del apoyo que va hacia arriba. Tenemos este caso. De cualquier manera, hay que tener en cuenta que esta componente es chica porque el ángulo alfa normalmente es un ángulo chico. O sea que esto no es una influencia o una modificación, digamos, que nos vaya a cambiar sustancialmente los cálculos de resistencia que nosotros podemos llegar a armar. Digamos que podemos echar mano a esto solamente en el caso de que nos falte o que nos falte cubrir una porción muy chiquita de resistencia, pero si no, realmente no es importante. Bueno, en general, digamos, cuando trabajamos con cables inclinados o con vainas curvas, puede ocurrir a veces este tipo de defecto que no es del todo deseable. ¿Por qué? Porque yo coloco anclajes aquí y ya hemos visto que los anclajes son elementos por ahí de acero o eran algunos de hormigón, que son sumamente rígidos, sumamente grandes y rigidizan considerablemente el extremo de la viga. Eso puede llevar a hacer que la biela comprimida, por esa diferencia de rigidez, tienda a ir naturalmente a buscar un punto de descarga de mayor rigidez y se apoye en el apoyo, mejor dicho, en el anclaje, en vez de ir directamente al apoyo. Esto, digamos, genera mayores tensiones de compresión en el hormigón, genera mayores tensiones de tracción en las armaduras de corte, y es un efecto que en general tenemos que tratar de evitarlo. Y bueno, una forma de hacerlo es una disposición alternada de cables, o sea, cables horizontales y cables curvos, cables que se levantan. Esa es una forma de mejorarlo. De todos modos, no es tampoco una cosa tan terrible, pero bueno, otra posibilidad, por ejemplo, es una buena armadura pasiva que pueda absorber un esfuerzo de corte igual al corte total del apoyo, y con eso voy mejorando bastante la situación. Bueno, cuando nosotros sometemos a una viga de hormigón a digamos un ensayo donde la llevamos a rotura, en general vamos a notar que hay dos posibilidades de que la viga rompa y dos formas de que se empiecen a originar las fisuras. Vamos a notar que en las cercanías del apoyo, donde el corte es mayor, pero el momento flector es pequeño, es una zona donde en general el hormigón no está fisurado, por lo menos no está fisurado en la zona de la armadura principal de flexión. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumentamos las cargas, puede ocurrir esta falla en el anclaje de armadura, que es poco frecuente, pero en general digamos que las fallas típicas son una falla del hormigón a compresión o una falla de los estribos o de la armadura a fluencia. Pero con una particularidad, las fisuras están dentro de la masa de hormigón y no llegan a la fibra inferior, no llegan a la zona donde tenemos la armadura principal de tracción por flexión. Ahora bien, cuando nos vamos ya hacia el centro de la viga, que el esfuerzo de corte disminuye, ¿qué es lo que ocurre? Las fisuras de corte se empiezan a generar a partir de las fisuras de flexión, porque acá sí tenemos el hormigón fisurado. También puede fallar el hormigón a compresión y también puede fallar el acero, pero ya acá tenemos en general una falla combinada de flexión y corte.
O sea, las fisuras acá llegan hasta el borde de la viga. Eso implica que, bueno, son dos zonas que en general, por ejemplo, el reglamento CIRSOC anterior las trataba de forma diferente. Por otro lado, digamos que en la zona A, que es donde el hormigón no está fisurado, las bielas de compresión son muy eficientes allí para absorber una porción importante del esfuerzo de corte. Bueno, ¿cómo considera el CIRSOC la resistencia al corte? ¿O qué verificaciones vamos a realizar de acuerdo al nuevo reglamento CIRSOC 201-2005? En principio, vamos a trabajar con expresiones similares a las que teníamos en hormigón armado. O sea, una expresión de tipo aditivo donde vamos a tener por un lado la resistencia al corte que soporta el hormigón y por otro lado la resistencia al corte que nos da la armadura de acero que nosotros coloquemos. Entonces tenemos que verificar que el esfuerzo de corte último, el esfuerzo de corte mayorado, sea menor o igual que un cierto coeficiente de reducción de la resistencia por la resistencia nominal al corte. Ese coeficiente phi, en el caso de corte, vale 0,75 y va multiplicado por la resistencia al corte del hormigón más la resistencia al corte del acero. Es decir, ¿qué vamos a tener nosotros? Una pieza de hormigón, vamos a calcular la resistencia al corte del hormigón, y si no nos alcanza a cubrir el esfuerzo de corte, pondremos armadura para cubrir lo que nos falta. Eso es lo que ustedes hacían en un hormigón armado y lo que se hace acá también. Con la única diferencia que las expresiones son diferentes porque está justamente o interviene el efecto de pretensado con esas, digamos, con esos efectos favorables que ya vimos recién. Bueno, acá otra cosa que podemos hacer es que el reglamento nos permite considerar el esfuerzo de corte no directamente en el apoyo, sino a una distancia de h sobre 2 o de la altura sobre 2 del filo del apoyo. O sea, un esfuerzo de corte ligeramente menor. ¿Por qué? Porque, al igual que en hormigón armado, la biela comprimida que descarga en el apoyo transmite el esfuerzo directamente, o sea que hay una zona que no se fisura. Para que esto ocurra, el apoyo tiene que ser directo. O sea, un apoyo, digamos, que esté por debajo de la viga, que introduzca compresión en la cara del apoyo. Las cargas tienen que ser superiores, tienen que ser de arriba de la viga, no tienen que estar colgadas. Y, por otro lado, no tenemos que tener cargas concentradas a una distancia del filo del apoyo menor que h sobre 12, o sea, que estén cercanas al apoyo. Esto es h sobre 2, no sobre 2, este es un error. H sobre 2, por favor. Bueno, si estas condiciones no se dan, dimensionamos con el esfuerzo de corte total al filo del apoyo. Bueno, el esfuerzo de corte se determina con esta expresión simplificada, donde en general los valores geométricos son D sub P, distancia de la fibra más comprimida por el momento exterior hasta el baricentro de la armadura pretensada, no hay nada raro con esto, y BW es el ancho del alma. A su vez, esta expresión tiene que ser mayor o igual que esta otra, y menor o igual, o sea, no puede superar este valor máximo de resistencia, que está dado principalmente por una resistencia al corte en el alma. Bien, son expresiones de tipo experimental que lo que hacen es considerar la resistencia del hormigón, principalmente por rozamiento entre las distintas caras de las fisuras cuando se producen. Ahora bien, como estamos trabajando cerca del apoyo, otro problema que podemos tener, no digamos problema, sino una consideración que tenemos que hacer, es que nosotros estamos introduciendo el apoyo, el efecto de pretensado, o el pretensado, mejor dicho, lo estamos introduciendo en el apoyo. Tenemos nuestro
cable de pretensado, nuestro anclaje en la zona de apoyos, y tenemos que, digamos, permitir que ese efecto de pretensado se desarrolle, es decir, que se transfiera efectivamente desde el cable hasta la masa de hormigón, y para eso se requiere una cierta longitud. O sea, nosotros tenemos, digamos, que permitir que ese esfuerzo de cable, se desarrolle hasta llegar a una zona donde el pretensado es totalmente efectivo. Bueno, esa longitud medida desde el apoyo se llama longitud de transferencia. ¿Y qué es lo que tenemos que verificar? Bueno, por un lado, la longitud de transferencia vale 50 veces el diámetro en el caso que utilicemos cordones, o 100 veces el diámetro si son alambres individuales. Cuando estamos hablando de diámetro, hablamos del diámetro de la vaina, ¿no? Bien. Bueno, en realidad, no de la diámetro, sino, no de la vaina, perdón, sino de los cordones o de los alambres, porque si no esto sería demasiado grande. Bueno, entonces, si nosotros verificamos o determinamos el esfuerzo de corte, esta distancia h sobre 2, tenemos que verificar que esta distancia h sobre 2 nos quede más allá que de la longitud de transferencia. Si nos queda, digamos, metida dentro de esa longitud de transferencia, ¿qué es lo que nos va a pasar? El esfuerzo de pretensado no va a estar totalmente desarrollado y por lo tanto vamos a tener que establecer un tope o una minoración en el valor de la resistencia al corte que aporta el hormigón. Justamente ¿por qué? Porque estamos metidos dentro de esa zona de transferencia. Bien, entonces esta fórmula, que también depende de las características geométricas de la sección y de la tensión de compresión del hormigón, donde también interviene la componente vertical del esfuerzo de corte, que insisto, este término se puede despreciar tranquilamente, nos da una limitación a la, ¿cómo es? Al esfuerzo de corte que aporta el hormigón, una limitación adicional. Bueno, finalmente, si nosotros tenemos un esfuerzo de corte que tenemos que absorber, tenemos una parte que toma el hormigón, y lo que no toma el hormigón lo va a tener que tomar el acero y lo vamos a tener que cubrir con armadura. Para eso, en este caso particular, que insisto, este reglamento 201 se aplica a pretensado en edificios. Por ahí otro tipo de estructuras como puede ser puentes tienen un reglamento diferente o que considera y que hace algunos análisis un poco más finos acerca de la inclinación de las fisuras. En este caso, tomamos, y lo tomamos en forma conservadora, un ángulo de fisura igual a 45 grados. ¿Por qué en forma conservadora? Y porque vimos que es menor. Ya hemos visto que el ángulo de 45 grados es un ángulo que es propio de hormigón armado y que en hormigón pretensado era menor. Pero bueno, al principio la norma dice que tomemos 45 grados. Y digamos que ¿qué tenemos que hacer? Que la armadura o que las armaduras nuestras tengan una disposición tal que vayan atravesando, que vayan cosiendo a la fisura que estamos estudiando. Y establece una limitación para barras dobladas, que en general se usan poco, considerando como efectivas o resistentes al corte 3/4 partes de las partes centrales del tramo inclinado. Pero nosotros en general vamos a trabajar con estribos. Digamos, si tenemos que trabajar con cables de pretensado y encima vamos a doblar barras, la complejidad de armado es demasiada. En general se usan estribos y no se usa otra cosa más que estribos. Bueno, evidentemente, digamos, el esfuerzo de corte que absorbe el acero está dado por esta expresión, que es la misma que para hormigón armado, porque acá no hay diferencia. Tenemos fisura a 45 grados y tenemos una separación de estribos, una armadura que es producto de la sección por el número de ramas que tenga el estribo, D es la altura útil de la sección, esta es la tensión de fluencia del acero,
Así que digamos que sacamos S para este lado, metemos B sub S para acá y sacamos la separación de estribos de un estribo que nosotros predimensionemos. Pongámosle estribo del 8 o del 10. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hasta ahora dijimos, bueno, el hormigón aguanta tanto y lo que no se lo asigno al acero. Pero digamos que en realidad no estamos, o sea, estamos determinando en principio qué es lo que soporta el hormigón, pero no estamos verificando nada respecto de la fisuración que tiene el alma, de la resistencia de esas bielas comprimidas. Entonces, hay una limitación, o se establece una limitación para la parte del esfuerzo de corte o el esfuerzo de corte que puede tomar el acero. Es decir, si, digamos, este valor del esfuerzo de corte que necesito que tome el acero es mayor que este que está acá, esto en cierto modo me está diciendo, bueno, mira, el hormigón está muy exigido y tenemos que tratar de que el hormigón resista más, o sea que tenemos que hacer alguna modificación en la sección como para procurar una resistencia del hormigón un poco mayor. Esto nos está, en cierto modo, diciendo, bueno, ojo, mirá que el hormigón acá no está resistiendo lo suficiente, o mejor dicho, está muy, muy exigido en cuanto a condiciones de resistencia. Que, por ejemplo, otras normas hacían lo mismo estableciendo limitaciones para las tensiones de corte. Acá te da un esfuerzo que pueda, dice hasta acá, se puede absorber bien y si no, tenemos que hacer modificaciones en la sección. Bueno, la norma también establece expresiones para las armaduras mínimas. Fíjense que todas dependen de lo mismo, ¿no? Del ancho del alma, de la tensión de compresión del hormigón y de la tensión de tracción del acero. Y esta expresión, que es la expresión A, digamos que si tenemos resistencias del hormigón menores que 30 megapascales, que es muy raro en pretensado, prevalece esta parte, la parte derecha, y para tensiones mayores o iguales que 30 megapascales va a prevalecer esta otra que está aquí, esta que está acá. Bien, y esta es la otra expresión que también determina la, digamos que entre las armaduras mínimas nos quedamos con la menor entre la A y la B, por supuesto. Bueno, esas son separaciones o armaduras mínimas. Ahora bien, ¿cuánto separamos nuestra armadura? Bien, si tenemos una línea o una fisura que tiene que ser cortado al menos por una barra vertical, evidentemente la separación máxima sería igual a D. Pero en realidad la norma establece algunos límites un poquito más conservadores. Entonces, si el esfuerzo de corte que toma el acero es relativamente chico, lo que quiere decir que es una sección que está, digamos, con cierta holgura al corte, porque el hormigón tampoco está tan exigido, podemos tomar 3/4 de la altura o a lo sumo 40 centímetros. Si el valor de corte que toma el acero supera cierto valor que está dado por esta expresión, las separaciones se reducen a la mitad. Este es un criterio bastante similar al que tomaba también el reglamento viejo, donde dependiendo del valor de la tensión de corte, nos ubicábamos en una zona con distintas separaciones mínimas que tenían que ver con la fisuración de la sección y con la cantidad de esfuerzo de corte que podía tomar el hormigón. Es decir, a mayor esfuerzo de corte, el hormigón cuando más exigido está, en realidad menos corte toma. Y con esto terminamos esta clase que es relativamente corta. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.